Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfumes en el que hoy conocemos el perfume masculino, en principio masculino, de Hermès. En este caso es Terre de Hermès en versión parfum, no, parfum. Aquí abajo nos lo pone, ya que como os he ido enseñando esa cajita donde seleccionábamos 4 perfumes, en la misma tienda donde lo compré pude seleccionar o probar los distintos perfumes de Hermès. En la línea de Hermès creo que está, que además me lo traje, el Terre de Hermès Vetiver, fantástico. También teníamos el Eau de Parfum y yo elegí entre ellos el Parfum. Fue esa intensidad, ese cuerpo de aromas lo que me ayudó a decantarme, decidirme por esta versión. Bueno, estos tamaños son de 15 mililitros y como os digo es una de las opciones que nos da Hermès cuando vamos a una boutique o a una tienda. Tienes ese set en el que tú puedes elegir 4 tamaños de 15 mililitros entre todos los perfumes de la colección de Hermès, que es una opción muy buena para probarlos, degustarlos y ponerlos. Y madre mía, cómo huele con un poquito que le he puesto aquí. Bueno, vamos a leer las notas y lo comentamos. Este perfume es del año 2009, de la familia Amaderada Chipre, con notas de salida de pomelo y naranja, notas de corazón sílex, notas de fondo, notas amaderadas, musgo de roble y benjuí. Esto, en duración e intensidad, es un monstruo de perfume, un monstruo. Intensidad alta y no es necesario ponerte muchísimo perfume para que la intensidad sea alta y se mantenga. La duración 9, 10 horas, 11 horas, dependiendo de cada persona y si te das una duchita entre medias, por supuesto, y eso es importante, hay que ducharse. Pero aguanta, e incluso si te das una ducha, lo mejor es que te lo pongas después de ducharte y te dura más, pero si te lo pones antes, vuelves a casa y te duchas, por ejemplo, te deja un rastro, ese fondo de maderas, se deja el aroma en la piel un poquito, o sea que se pega muy bien. ¿Y cómo lo sentimos? El aroma de este perfume es muy singular, especial y sin duda es lo que marca esa línea de perfumes de Terre de Hermès. En el inicio jugamos con una naranja que te da una sensación terrosa. Realmente yo no sé cómo huele el sílex, la verdad, pero ya cuando lo hueles este perfume es como una sensación de madera terrosa entre medias de una salida que es como un aceite de naranja, una naranja potente con ligeros tonos de lo que es el pomelo, y lo cierto es que parece que al inicio quiere ser un perfume cítrico que quiere y no puede, porque realmente sale con un tono de cítricos, pero que tienen un carácter completamente distinto, personal, único, con esa sensación que ya llega de inicio, sobre todo más potenciada en lo que es la piel masculina, de un aroma amaderado, terroso, entre medias de estos aromas. Luego, por supuesto, lo que es sobre todo el aroma de la naranja, como si fuera muy potente, se impregna también en lo que son el fondo de las maderas. Y cuando avanzas en el perfume, te encuentras con que, por supuesto, empiezas a notar esas notas de madera, siempre con un tono terroso entre medias, pero es como si le hubieran dado una pincelada de ese aceite de naranja, oscura, densa, que se impregna en la madera y te da una sensación muy personal y muy única. Por supuesto, es un perfume que yo lo siento masculino, o sea, lo compré y lo elegí entre los distintos perfumes porque me gustó mucho más que incluso algunos perfumes femeninos. Me gustó muchísimo, lo noto masculino y tiene la personalidad, singularidades de los perfumes de Hermès, que creo que todos de por sí son particulares, algunos te pueden gustar mucho y otros no te pueden gustar nada, y como no son baratos, yo creo que lo mejor es probar los perfumes de Hermès. También os quiero contar un poquito mi experiencia con este aroma o esas sensaciones.
Primero es verdad que he oído mucha gente que dicen estar cansados del Terre d'Hermès, porque mucha gente lo mencionan o porque ellos mismos se han cansado de utilizarlos. Yo había escuchado todo esto antes de probarlo. Realmente es una perfumería o un perfume que siempre he preferido probarlo en tienda y como no tengo tiendas cercanas no lo había probado en profundidad. Independientemente de que haya gente que digan que están cansados del aroma y todo eso, porque es verdad que igual es un perfume que muchos han querido imitar o traer esas notas que nos recuerden a Terre d'Hermès, tengo que decir que cuando lo pruebas por primera vez, te va a dar igual lo que opinen los demás, porque si no lo has probado nunca, realmente es un aroma que se sale de la línea de muchos otros perfumes y que te resulta o no te gusta nada o te puede impactar. Yo cuando lo probé, como era un perfume que hasta ese momento no lo había experimentado, no lo había probado, realmente me gustó muchísimo, me encantó muchísimo. Dije, ¿qué me va a importar a mí lo que diga la gente? Que este perfume a mi pareja le va a quedar fenomenal. Bien. No es solo eso, sino que cuando lo traje a casa y lo hemos estado probando, parece que lo hemos probado poquito, pero además me dieron muestras y se lo estuve poniendo y como os digo, no hace falta poner una cantidad enorme para que ya de por sí huela. Otra experiencia que tuve con él es que mi pareja se lo puso al salir de la ducha, que serían las 6, 7 de la tarde, y fíjate si dura que cuando fuimos a dormir, él ya estaba dormido, yo me acuesto más tarde, detalles de mi vida. Cuando entro en la cama, me llega el olorcito que tenía él del Terre d'Hermès, que aún le duraba en la piel y llegaban hasta mí esas notas que me parecieron cálidas, me parecieron muy interesantes, muy atractivas. Y yo lo que hice fue esa sensación de querer acercarme más y te abrazas a tu pareja para sentir ese olorcito de cerca. Por eso también lo digo porque sé que hay gente que se perfuma en exceso para ir a la cama y no hace falta, porque quizá para ir a la cama yo también me perfumo para dormir, pero me pongo una gotita, un frizz, lo suficiente, porque sabes que iba a ser en distancias cortas, en sensaciones más íntimas, pero aún así era un perfume que se puso de día, a las 6, 7 de la tarde, y cuando fue a la cama, aún le quedaba aroma. Entonces, lo que yo digo es que es un perfume que resulta muy atractivo, muy atrayente. Y yo ya lo conocía porque lo había estado testeando, pero cuando entré en la cama y me llegaba ese olorcito que provenía de él, que me resultaba tan atractivo, tan atrayente, pues es ese momento en el que dices, me abrazo más de cerca para sentir el aroma. Entonces, efectivamente, creo que es un perfume que para quienes lo hayan disfrutado, quienes les haya gustado fenomenal. Yo no me he cansado de él desde que lo he probado. Lo primero que hemos estado gastando son las muestras, pero me parece espectacular. Creo que es un perfume masculino con mayúsculas dentro de la casa de Hermès, que sin duda es fantástico. Me ha gustado muchísimo, no para usarlo yo, sino en hombre. Creo que es un perfumazo para hombre, pero siempre os diré que es mejor probarlo, porque yo entiendo perfectamente que los perfumes de Hermès tienen sus particularidades olfativas, no a todo el mundo les gusta, no todo el mundo los disfruta, pero desde luego quien lo aprecie lo va a disfrutar muchísimo. Así que, amores, lo importante, probar, descubrir y luego, por supuesto, opinar. Y si lo habéis probado, si os gusta mucho o no os gusta nada, nos encantará conocer vuestra opinión. Así que ahí abajo, escríbeme, cuéntame qué te parece este perfume, que te estaré leyendo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.